Entonces, como les venía diciendo, hoy es nuestra primera clase de modelos estadísticos para el análisis de redes. Entonces, hoy la estrategia tiene como varias partes. La primera es que necesito motivarlos en el sentido de por qué es importante hacer modelos para estudiar redes. O sea, por qué es fundamental tener mecanismos que nos digan cómo se generan las redes, por un lado eso. Eh, por otro, la excusa va a ser el modelo más simple. Esta introducción va a ser el modelo más simple que existe para poder estudiar las redes. De hecho, es un modelo tan simple que simplemente se utiliza como referencia en la mayoría de casos aplicados. Y la tercera es que con este modelo simple me voy a tomar la licencia de explicarles cómo se examina la bondad de ajuste de un modelo, cómo se examina predictivamente, cómo se trabaja para hacer predicciones, calcular probabilidades, cuantificar la incertidumbre, toda la cosa. Entonces, en esta práctica, en este cuaderno, mm, el objetivo no es tanto construir el mejor modelo del mundo para estudiar una red y demás, pues porque la verdad el modelo es absolutamente simple, pero sí que usted entienda cuál es la mecánica detrás a la hora de trabajar con los modelos. De forma que cuando empecemos a ver los casos más complejos, cuando empecemos a ver los modelos que tienen una buena estructura, usted ya sepa qué es lo que tiene que hacer y por dónde se va a ir. Por ejemplo, ya cuando estemos trabajando con los modelos de grafos aleatorios exponenciales, entonces, y yo le digo, vamos a evaluar la capacidad predictiva del modelo utilizando validación cruzada. Usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer porque ya nosotros lo intuimos y lo hicimos y lo construimos con estos tipos de modelos. Vamos a imputar eh, los enlaces perdidos en la red. Bueno, ya usted sabe cuál es la mecánica. Entonces, la idea es, sobre todo con este primer cuaderno, que usted recuerde y pueda saber en qué mundo nos vamos a mover, sobre todo en términos estadísticos, ¿no? Que es pues la idea del curso. Estos ya no son modelos algorítmicos, sino modelos estadísticos que nos van a permitir cuantificar incertidumbre y probabilidades y toda la cosa. Muy bien. Entonces, cuando nosotros digamos que vamos a trabajar con un modelo eh, para el análisis de redes, lo que usted tiene que tener en la cabeza es que vamos a proponer una familia de distribuciones probabilísticas que le dicen a usted cómo se generan los enlaces en la red. Esas familias tienen más o menos estructuras dependiendo de lo que usted quiera estudiar. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere hacer un modelo para detectar clusters en la red, pues esa familia de modelos que aquí estoy denotando con P de Y dado teta, tiene cierta estructura. Si yo quiero hacer una familia de modelos que le permita a usted evaluar la asociación entre variables nodales y las variables relacionales, pues esa estructura de P de Y dado teta tendrá otra forma. Entonces, digamos que la idea y la gracia de todo esto es que el analista, la persona que está haciendo la construcción del modelo, sea lo suficientemente eh, astuta para proponer una familia que le permita cumplir sus tareas de lo que quiera estudiar. Bien sea clustering, bien sea evaluar la asociación de covariables, predecir enlaces, en fin. Eh, Tipos de modelos infinitos, es decir, hay muchísimos modelos. Cada día, yo creo que cada 15 segundos se publica un modelo nuevo para analizar una red. Eso es así. Eh, esos modelos tienen diferentes formas, tienen diferentes fórmulas, tienen diferentes formas de expresarse. Pues, número uno, dependiendo de la tarea que usted quiera hacer. Número uno, dependiendo de si usted tiene una red estática. Perdón, número dos, dependiendo de si usted tiene una red estática o si tiene una red que evoluciona en el tiempo o si tiene una red multicapa. Eh, Esa familia de modelos probabilísticos tiene diferentes formas dependiendo de eso. Y la idea es que nosotros, de la mejor manera posible,
podamos establecer, proponer un modelo que nos permita estudiar lo que queramos basado en la estructura de la red. Por un lado. Segundo, esa familia de modelos, usted ve, dice P de Y dado teta. Esa es como la notación bayesiana, de hecho, de cómo especificar un modelo por el condicional, ¿no? Como dice, condicional en el valor de teta, pero eso realmente lo que quiere decir es, yo voy a proponer un mecanismo aleatorio que diga cómo surgen las conexiones o cómo están asociadas las variables nodales con las variables relacionales o cómo se establecen los clústeres o cómo se presenta la evolución de las conexiones en el tiempo, basados en una estructura que depende de unos, se llaman así, parámetros que nosotros tenemos que estimar con base en los datos. Entonces, casi que hacemos un proceso, filosóficamente casi que es un proceso inverso, ¿no? Nosotros observamos una red, o sea, nosotros tenemos unos datos que nos da el mundo, que nos da la naturaleza, bien sea en un laboratorio, bien sea en un proceso observacional en el mundo, y lo que nosotros hacemos es hipotetizar por medio de esa estructura probabilística cómo es que surgieron esos datos. Esa hipótesis de cómo surgen los datos depende de unas cantidades desconocidas. Por ejemplo, esas cantidades desconocidas pueden ser las indicadoras de clúster. Esas cantidades desconocidas pueden ser los parámetros asociados con las variables nodales que indiquen si hay una relación o no con las variables relacionales. Esos parámetros pueden ser los parámetros que cuantifican la correlación en el tiempo entre las observaciones, que nosotros tenemos que estimar, con base en los datos observados. ¿Qué es lo fundamental de todo esto? Número uno, usted va a proponer el mecanismo aleatorio que le dice a usted cómo surgen los datos. Por un lado eso. O sea que si usted hace esa propuesta, básicamente lo que está diciendo es, yo con mi modelo estoy hipotetizando que los datos surgen así. Y ojo, no quiere decir que el modelo que usted proponga sea el modelo perfecto, ¿no? Pues la idea es que sea un buen modelo, pero no quiere decir que, número uno, sea el único o el mejor modelo de todos, número uno, dos. Y número tres, no quiere decir que número dos, no quiere decir que no tenga fallas. Puede tener fallas, no existe el modelo perfecto. Cuando yo digo un buen modelo, típicamente en estadística o en ciencia de datos o en las ciencias de la información, es un modelo que cumpla dos características. Número uno, que sea capaz de reproducir los datos observados. Y número dos, que sea capaz de hacer buenas predicciones. O sea, los modelos se llaman buenos modelos en esos dos sentidos. Si son capaces de reproducir los datos observados y si son capaces de hacer buenas predicciones. Para poder, como hemos venido diciendo, los parámetros del modelo son desconocidos. Si los conociéramos, pues la verdad es que no tendríamos trabajo. Sí, es decir, si yo quiero identificar clústeres, por ejemplo, y de la nada, o no sé, de una bola mágica ya me dicen los clústeres son estos, pues sí, ¿para qué hago todo esto? Los parámetros son desconocidos, los queremos estimar. Lo bonito de proponer un modelo estadístico es que yo puedo cuantificar la incertidumbre asociada con el proceso de estimación. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo calcular la variabilidad o la volatilidad de las estimaciones. Puedo calcular la probabilidad de que ocurra algo con los parámetros, sobre todo si lo hago desde el paradigma frecuentista, bayesiano. Calcular márgenes de error asociadas con las estimaciones. Calcular intervalos de credibilidad o de confianza. ¿Quién recuerda cuál es la diferencia entre confianza y credibilidad? La interpretación sí, pero
Sí, perfecto, la interpretación, esa respuesta es correcta. Los intervalos de confianza son frecuentistas, ¿no? Y los intervalos de credibilidad son bayesianos. Muy bien. Y todo lo hago con base en eh, el conjunto de datos observado. Muy bien. Eh, este conjunto teta que usted ve aquí, que es como donde pertenece a donde pertenecen los parámetros, típicamente es un espacio multidimensional enorme que contiene todas las posibilidades de los valores que podrían asumir los parámetros. En el modelo que vamos a ver hoy, que es el modelo de grafos aleatorios, años 60, es el modelo más fácil, no es que sea un modelo que no sirva para nada, de hecho sirve para mucho, porque es un modelo de referencia. Eh, ese espacio, el conjunto de parámetros tiene un solo parámetro. Pero la verdad sea dicha, después de que veamos este modelo, los próximos parámetros tienen cientos, miles de parámetros. Entonces, ese espacio es un espacio enorme sobre el cual exploramos las posibilidades de lo que podría ser teta. Muy bien. Eh, ¿qué es, qué es, ¿Cuáles son los objetivos principales? ¿Cuáles son los objetivos principales a la hora de hacer un modelo? Y esto es algo que es por lo cual a mí me encanta hacer modelos. Número uno, eh, el modelo le permite a usted hipotetizar cómo surgen las observaciones, ¿no? Las observaciones surgen a través de clusters, las observaciones surgen eh, a través de variables latentes, es decir, características no observadas de los individuos que yo voy a estimar. Las observaciones surgen a partir de una asociación nodal con una asociación relacional. Es decir, usted dice cómo usted hipotetiza surgen las observaciones. Por un lado eso. Eso es algo, eso es algo que es muy particular de la estadística porque, por ejemplo, cuando usted utiliza un algoritmo, bien sea una red neuronal o utilice algo netamente algorítmico para estimar la aparición o la no aparición de un enlace, ese modelo o ese algoritmo únicamente le dice eso. ¿Hay o no hay un enlace? Punto. Pero no le dice nada acerca de cómo surgen los datos, es decir, la interpretabilidad se pierde en ese tipo de aproximaciones. No es que no sirvan, claro que sirven, pero es otra perspectiva. Entonces, podemos explorar cómo surgen los datos. Si yo tengo un modelo, yo puedo caracterizar probabilísticamente toda la estructura de la red en términos de la densidad, en términos de la transitividad, de la sortatividad, de la distribución del grado, de todas las características que ya sabemos de la red. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a poder decir cosas como eh, la probabilidad de que la densidad de la red esté entre tantos valores, entre estos valores es esta. Y eso sirve mucho, sobre todo si eh, yo tengo una red que me sirva como insumo para caracterizar un proceso en un laboratorio o en algo social o lo que sea, y yo después lo quiera replicar en otro escenario diferente. Puedo, bueno, evaluar si las variables nodales y las relacionales tienen una asociación significativa o no. Ah, ¿será que los ingresos constituyen un factor fundamental para que haya relaciones entre las personas en esta situación o no? Bueno, cosas de ese estilo. Puedo evaluar, muy importante, imputar valores faltantes y hacer predicciones de enlaces. Muy bien. Eh, y todo eso con la incertidumbre, por eso está aquí en negrilla, con la incertidumbre asociada. Es decir, puedo decir, con una probabilidad del tanto por ciento, este individuo va a pertenecer a este clúster. Con una probabilidad del tanto por ciento, la asociación entre esta variable nodal y la relacional va a estar en este intervalo. En fin, puedo hacerlo. Eso es muy bonito, pero toca pagar un precio, ¿no? Toca pagar un precio. Entre más cosas usted quiera hacer, entre más cosas usted quiera extraer de los datos observados, pues va a tener que pagar el precio de matemático, analítico,
de la formulación, de la especificación del modelo y toda esta cosa, y también la computación, ¿no? Es decir, nada viene gratis, nada viene gratis. Como dicen en inglés, there is no free lunch, ¿no? No hay almuerzo gratis. Muy bien, como les decía al principio, esta es como una lista de los modelos que vamos a ver aquí, bien sea porque se los voy a cubrir en clase o porque están en un taller. Los que les pongo en el taller son, cuando les pongo como a sintetizar alguna cosa o a leer una cosa es porque son las más fáciles. Entonces aquí, hoy vamos a empezar con los modelos de grafos aleatorios y muy seguramente en la próxima sesión ya los modelos aleatorios generalizados, vamos a ver si nos rinde o no. Están los modelos de mundo pequeño, los de fijación preferencial, estos son muy fáciles de entender. Luego vamos a ver los modelos de grafos aleatorios exponenciales, los de bloques estocásticos y los modelos de espacio de latente de distancia y factoriales. Esta es como la lista exhaustiva de todo lo que vamos a ver durante este periodo de tiempo antes de que empiecen las exposiciones. Y bueno, y lo que les trataba de decir al principio, ¿no? La gran frase de George Box, la habían escuchado antes, ¿no? Todos los modelos están equivocados, all models are wrong, pero algunos son útiles, but some of them are useful. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? No existe el modelo perfecto. Es decir, no existe un modelo que sirva para todo. No existe un modelo que no tenga ningún tipo de punto débil, ¿no? Hay algunos modelos que son buenísimos para evaluar, por ejemplo, la asociación entre variables nodales y las variables relacionales, pero a la hora de hacer predicciones no son tan potentes como otros modelos. Hay unos modelos buenísimos para hacer clusters, pero no son buenos para evaluar relaciones nodales con las relacionales. En fin, hay algunos modelos que son muy buenos para reproducir los datos, pero para hacer predicciones no son tan buenos. No hay el modelo perfecto, no hay el modelo perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar. La excusa de esta primera práctica es arrancar con el modelo de Erdős-Rengyi, el modelo de grafos aleatorios, básicamente. Es un modelo que se ha estudiado ya hasta el infinito en la literatura, pero me gusta empezar con este modelo por varios motivos. Número uno, es el más simple y es un modelo que nos sirve de referencia para saber cómo surgirían los datos si las aristas surgieran de manera simplemente aleatoria entre los individuos. ¿Por qué es importante tener en cuenta este modelo? Porque cuando yo ajuste el modelo, voy a poder ser capaz de ver si lo que yo observe en el mundo corresponde a simplemente el azar o es porque hay más estructura más allá del azar. Esa es la idea básica. Cuando yo ajusto un modelo, cuando yo trabajo con un modelo de grafos aleatorios, básicamente lo que quiero ver es si lo que estoy observando es producto únicamente del azar o si hay una estructura subyacente adicional que esté generando esos datos. Ahora, el modelo no me dice cómo es esa estructura, ¿no? Simplemente me dice la hay, ya, es decir, y no soy capaz de capturarla de manera simple. Pero pues ya es un primer punto de partida para que cuando yo proponga otro modelo mucho más estructurado, ya pueda ver yo si estoy haciéndolo mejor que con el azar puro o no. Muy bien. Este modelo pues tiene muchos nombres, ¿no? Modelo de grafos aleatorios simple, modelo de grafos aleatorios, Random Graph Model, modelo de Erdős-Rengyi, como usted lo quiere llamar. Dice lo siguiente, mire cuál es la hipótesis debajo del modelo. La hipótesis debajo del modelo es, las aristas surgen de manera independiente. Ya ahí uno ya desde el punto de vista lógico, uno dice, ya el modelo empieza a tener, ya es muy limitado. ¿En qué sentido? En que si, por ejemplo, usted está estudiando una relación de colaboración o de amistad o algo así, si usted tiene que una persona es amigo de otra y esta segunda es amigo de una tercera, muy seguramente
la conexión que hay entre el primero y el tercero no es independiente de las otras dos observaciones. Eh, en la mayoría, por no decir todas las redes del mundo real, las conexiones no surgen de manera independiente. Hay una relación entre las conexiones de acuerdo a las relaciones nodales que hay en el sistema. Eso es como en una serie de tiempo, por ejemplo. En una serie de tiempo, ¿usted cree que las observaciones momento a momento, mes a mes, semana a semana, día a día son independientes? No. Pues, ¿por qué? Porque lo que pasó hoy puede tener una relación con lo que pase mañana, o lo que pasó hoy va a poder tener una relación con lo que pase dentro de 2 días. Básicamente es lo mismo con las redes. Las conexiones tienen relaciones. Entonces, este es un modelo ya que desde un punto de vista eh, científico puede ser limitado, pero tiene un propósito muy importante y es el que le dije, ¿no? Nos permite testear, nos permite ver, probar si las características de la red surgen del azar o surgen con mayor estructura. Y la otra hipótesis del modelo es que todas las aristas surgen con una probabilidad común. Es decir, la probabilidad de que interactúen el individuo 1 con el individuo 2 es teta, que lo desconozco. La probabilidad de que interactúen el individuo Y con el individuo J sigue siendo teta. Es decir, todos los individuos tienen probabilidad de interacción teta. Eso es incluso más restrictivo todavía. ¿Por qué? Porque en un sistema real no es lógico pensar que todos los individuos tengan exactamente la misma probabilidad de interacción. Pero, por eso le digo, es el modelo más simple que pueda existir. ¿Qué vamos a hacer en los otros modelos? ¿Qué vamos a hacer después de que veamos este? Lo que vamos a hacer es básicamente cambiar el teta. Es decir, vamos a decir que ya los individuos no surgen con la misma probabilidad. Eh, Cuando yo le meto estructura a teta, es decir, cuando yo hago que teta dependa de I y dependa de J, es que los modelos empiezan a ser más realistas. ¿Por qué? Porque cada pareja, cada individuo tiene su propia probabilidad de interacción. ¿Qué estamos diciendo en este momento? Lo que estamos diciendo en este momento es que teta y J, es decir, lo que estamos diciendo es que, permítame, lo voy a escribir aquí, llamemos a teta y J, vamos a otro color, llamemos con teta y J a la probabilidad de que interactúen el individuo I y el individuo J. ¿Eso qué quiere decir? A la probabilidad de que Y y J sea 1, ¿no? Si utilizo la notación bayesiana, debería escribirlo así, dado teta y J. Si yo supiera quién es teta y J, puedo decir cuál es la probabilidad de que interactúen esos dos. Muy bien. Lo que estoy diciendo con el modelo de grafos simple es que esto es igual a teta para todo I y pues para todo I. Si es una red, no dirigida, para todo I menor que J, por ejemplo. Lo que estoy diciendo es que todos los individuos en la red interactúan con la misma probabilidad. ¿Listo? Este sería el caso de una red no dirigida y sería el caso de una red binaria, ¿no? Una red binaria. Listo. Muy bien. Entonces, en términos estadísticos, si se quiere, en términos formales, usted lo puede escribir así. Usted lo puede escribir así. Si usted está trabajando con una red que sea binaria, pues en una red binaria o hay un enlace o no hay un enlace, ¿no? Entonces, hay un enlace, es un 1, no hay un enlace, es un 0. La única distribución en estadística que tiene esa estructura es la distribución Bernoulli. La distribución Bernoulli es una distribución que funciona en términos, es una distribución discreta, ceros y unos, que funciona con base en una probabilidad de que ocurra el evento, ¿no? Es decir, que exista un 1. Y lo que estoy diciendo es que para todo I y para todo J, esa probabilidad es constante e igual a teta, que es lo que yo necesito estimar.
¿Hasta ahí me siguen o no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, muy bien. Es lo más simple que existe. Es lo más simple que existe. Lo que va a ocurrir después, lo que va a ocurrir después, eh, es que este teta i j, en otros modelos, no ahora, en otros modelos, este teta i j va a ser igual a algo que tiene muchos otros parámetros por dentro que hacen que la probabilidad de interacción entre dos individuos cambie de entre pareja y pareja. Aquí por dentro, en esta cajita, va a venir como una formulación muy específica que le dice eh, la probabilidad de cómo interactúa ahí con J, pero depende de muchos otros parámetros. Esa es la idea. Muy bien. Eh, Ahora, ya en este punto, ya en este punto voy a explotar todo lo que usted sepa de estadística, pues porque ya aquí usted tiene un modelo probabilístico, ¿no? Ya aquí usted está diciendo, las observaciones en la red provienen de esta estructura estocástica, que es la más simple que existe en este momento. Juan Camilo, ¿qué pasa si la red no es binaria, sino es ponderada? Lo único que tiene que hacer es cambiar la Bernoulli por otra distribución, ¿no? Por ejemplo, si sus ponderaciones son discretas, puede poner una distribución Poisson. Si sus ponderaciones son continuas, en un intervalo, puedes poner una distribución uniforme, o puede poner una distribución normal, o puede poner lo que usted prefiera. Listo. Esto es lo más simple que existe. En estadística, bien sea frecuentista o bien sea bayesiana, todas las decisiones, todos los procesos de estimación se llevan a cabo con la verosimilitud. La verosimilitud es la función que es función de los parámetros desconocidos eh, que cuantifica de alguna forma la plausibilidad con que surgen los datos si el parámetro real hubiera sido teta. Entonces, bien sea que usted esté en el paradigma frecuentista o en el paradigma bayesiano, usted necesita sí o sí la verosimilitud y eso eh, no... Los dos tienen eso en común, ese mecanismo los dos lo tienen en común. Todos los modelos estadísticos tienen una verosimilitud, absolutamente todos. Eh, ¿Cuál es la gran diferencia entre el paradigma frecuentista y el paradigma bayesiano? Simplemente para recordar. Una diferencia, la más importante de todas es ¿cuál? ¿Quién recuerda mis bayesianos? ¿Cuál es la diferencia entre el paradigma frecuentista y el bayesiano en términos de los parámetros? ¿Dónde son aleatorios? En bayesiano son aleatorios. Es decir, los parámetros en un modelo bayesiano son variables aleatorias, mientras que en el mundo frecuentista son constantes, ¿no? Son valores constantes que no varían, simplemente son numeritos. ¿Listo? Pero sí o sí, ambos paradigmas utilizan la verosimilitud para poder realizar el proceso de estimación. Muy bien. Siguiente cosa, si yo, y ya ahorita lo recordamos con más detalle, si yo estoy en el paradigma bayesiano, como los parámetros son variables aleatorias, eso tiene una implicación muy importante en el modelo. Y es que sí o sí me toca a mí, ¿qué? Ponerle una distribución a los parámetros, porque son variables aleatorias. ¿Cómo se llama esa distribución que le pongo a los parámetros? La distribución previa, ¿no? La distribución previa, prior distribution, muchas personas, a mí no me gusta mucho el término, le dicen distribución a priori, perdón, distribución previa. Muy bien. Recordemos, yo sé que esto es estadística de Pepito, pero recordémoslo. Eh, lo hago es porque, bueno, ustedes no lo saben, pero el curso es muy heterogéneo en las disciplinas que están aquí sentadas, entonces no todos tienen por qué recordarlo perfectamente. Entonces, hagamos la verosimilitud bajo este modelo.
o sea, el likelihood, ¿no? Muy bien. Entonces, la verosimilitud, usted la puede notar de muchas formas. Una de ellas es, por ejemplo, así, L mayúscula de teta, L de likelihood, ¿no? Y es básicamente la función que tiene como argumento los parámetros desconocidos del modelo que cuantifica la plausibilidad con lo que surgirían los datos si el parámetro real fuera teta. Entonces, en este caso, bueno, en el frecuentista y en el bayesiano y en todos los casos, la verosimilitud es la distribución conjunta, de, eh, de los datos. Y usted dirá, ¿cómo así la distribución conjunta? Es la probabilidad de que la matriz de adyacencia asuma un valor particular. Es la probabilidad de que la matriz de adyacencia asuma un valor particular. Voy a seguir la notación que tengo en el tablero, que es la notación bayesiana. Voy a poner aquí un P minúscula. En algunos libros, en lugar de P minúscula, usted va a ver así, probabilidad de. En algunos libros, usted va a ver así, F de Y, que es una función para variables discretas multidimensionales, ¿no? Porque usted tiene una matriz de adyacencia que tiene un montón de entradas. Muy bien. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida, en este caso particular, es que todas las observaciones, todas las diadas, son condicionalmente, bueno, son independientes, idénticamente distribuidas con distribución Bernoulli. ¿Listo? Esta es la notación bayesiana. Un frecuentista simplemente escribiría así, JJ, así. A mí me gusta escribirlo con el condicional, pues en caso que yo quisiera asumir que son variables aleatorias, pero pues, es la misma cosa. Entonces, como son independientes, aquí recurro a su estadística de hace 5 años, 6 años, 7 años. Como son independientes, ¿qué ocurre con las observaciones? Se hace una productoria, ¿no? Porque cuando las variables aleatorias son independientes, la conjunta es el producto de las marginales. Listo. Ojo, esta productoria es una doble productoria, ¿no? Para I menor que J, si la red es no dirigida, o I diferente de J, si la red es dirigida, ¿no? Entonces, usted decide cómo la va a hacer. Si para redes no dirigidas o para redes dirigidas. Eso sí, usted elige cómo lo hace. Y bueno, ¿y cuáles son las marginales en este caso? Pues esta es la distribución marginal de cada diada, ¿no? Esta es la distribución marginal de cada diada. Cuando yo digo marginal, es que es elemento por elemento, ¿no? Elemento por elemento. Esta es la conjunta, porque tiene toda la matriz de adyacencia de una sola, y esta es la de marginal, que es una por una. Muy bien. Entonces, ¿qué debería escribir yo? Yo lo que quería escribir es, bueno, la probabilidad de que Y, J, la función de la Bernoulli, ¿es discreta o continua? Discreta, o sea que esta sería la función de masa, no densidad, de masa. Pues, bueno, dado teta, que es el parámetro de interés, los frecuentistas lo escribirían así. F, Y, J, punto y coma teta. O es más, a veces ni siquiera escriben el teta, no pasa nada, es notación. Muy bien, entonces esto me quedaría igual a la productoria de, bueno, ya sabe, I menor que J o I diferente de J. Entonces, ¿cuál es la Bernoulli? Pues la Bernoulli es muy fácil. Es teta a la JJ por 1 menos teta a la 1 menos DIJ, ¿no? Ojo, esto es cierto, o esta productoria no se anula siempre y cuando JJ sea 0 o 1, ¿no?
Si usted quiere poner la función indicadora, póngala, no pasa nada. Pero si algún y no fuera 0 o 1, todo eso da 0. Es decir, es imposible que surja. Pues porque está usted trabajando con una red binaria. Pero entonces, si usted ve esto, ¿qué pasa si el yj vale 1? Si el yj vale 1, ¿qué pasa? ¿Cuánto le daría todo eso? Pues teta, fácil. Precisamente es la probabilidad de interacción. Si hay un enlace, eso ocurre con probabilidad teta. ¿Qué pasa si yj vale 0? ¿Qué le da todo eso? 1 menos teta, o sea, un fracaso. O sea que con probabilidad de 1 menos teta no hay una interacción. Es todo. Bueno, entonces, si uno simplifica eso, pues bueno, ahí sí, usted tiene que, ahí usted vuelve a cuando era un niño y estaba en sexto, no, por ahí en quinto de primaria, usted le enseñaron esta cosa. ¿Cómo es que es el cuento? Cuando tenemos la misma base y diferentes alturas, ¿se acuerda cuando le decían eso cuando era chiquito? Bueno, muy bien. ¿Qué me va a quedar esto? Teta a la doble sumatoria, I menor que J, I diferente de J, dependiendo de si es dirigida o no dirigida, de los J y J, porque la base es común, y 1 menos teta a la sumatoria de 1 menos JJ, ¿no? Lo voy a escribir. Sumatoria de 1 menos JJ. Pero bueno, si yo elaboro un poquito esa sumatoria, si parto esa sumatoria, ¿qué me va a dar? Depende de si es dirigida o no, ¿no? Claro, porque está sumando 1. Esto es una doble sumatoria, donde estoy sumando 1 varias veces. Entonces, lo voy a escribir así, de una vez, lo voy a escribir así, no sé, M, por ejemplo, donde M es la cantidad de diadas, bien sea la triangular superior o la triangular inferior, menos la sumatoria, la doble sumatoria de Y y J. Ojo, este M, ¿cuánto vale si la red es no dirigida? Para redes no dirigidas, ¿cuánto vale M? N por N menos 1 sobre 2, ¿no? Donde N es la cantidad de vértices, ¿no? Muy bien. ¿Y quién es M? En el caso de que sean dirigidas, N por N menos 1. Ahí está. Muy bien. Esa es la verosimilitud. Entonces, bien sea si usted hace inferencia frecuentista o hace inferencia bayesiana, ese es su insumo. Y fíjese que es función de un solo parámetro, es función de un solo parámetro. ¿Qué va a pasar en las próximas clases? En las próximas clases la verosimilitud va a ser función de 100 parámetros, va a ser función de 1000 parámetros, va a ser función de, pues dependiendo de la cantidad de diadas que tengamos, dependiendo de la estructura de teta. Ahora, me encanta arrancar con este ejemplo, pues para que todos estemos alineados y sepamos qué es, porque es que si yo de entrada le meto un modelo de espacio latente y usted no se acuerda de qué es la verosimilitud, pues hasta ahí llegó la clase, ¿no? Esto es más como una estrategia pedagógica más que cualquier otra cosa. Muy bien, listo. Esa función va a ser, nuestro insumo para poder llevar a hacer el proceso de estimación. Si esa función le queda con una coma mal, todo le va a quedar mal. Bien sea si es bayesiano, bien sea si es frecuentista. Si esa función tiene algún tipo de error algebraico, analítico, lógico, lo que sea, todo mal, todo mal. Y llore todo el tiempo. Es decir, nada le va a funcionar, nada le va a funcionar. Muy bien. Veamos cuáles son las propiedades del modelo antes de hacer el proceso de estimación. Ya con esto, ya con esta función, es decir, con la función, la voy a escribir aquí, ya el resultado final. Ya con la función de verosimilitud, ya con esta función de verosimilitud, que la voy a escribir aquí de una vez, que es teta a la sumatoria de los y sub ij por 1 menos teta
a la número de diadas menos la sumatoria de los JJ, ya con esa función usted puede llevar a cabo el proceso de estimación. Lo vamos a hacer ahorita en un ratico y lo vamos a hacer de las dos formas, frecuentista y bayesiana, para que usted recuerde. Lo importante es que usted sepa dónde vive teta. Teta vive en el intervalo 0,1, ¿no? Algunas personas me dicen, Juan Camilo, ¿y por qué no lo pone cerrado o en 0 y en 1? La verdad, a mí no me gusta considerar. ¿Qué pasaría si la probabilidad de interacción fuera 0? ¿Qué pasaría si teta llegara a ser 0? Todos los puntos serían aislados. Entonces, pues no tendríamos enlaces, en fin. Pues yo nunca lo he visto en una red real, ¿no? Es más, si yo tuviera todos los puntos aislados, eso no sería ni una red. Bueno, no sé. Y si fuera 1, pues todos estarían conectados. Entonces, a mí no me gusta considerar esas dos opciones. No me gusta considerar esas dos opciones, porque si usted ve una red donde todos estén conectados, pues no haga nada, simplemente diga teta igual a 1 y ya. No pasa nada. Muy bien. Antes de llevar, este va a ser nuestro insumo para llevar a cabo el proceso de estimación. Pero entonces, antes de hacer el proceso de estimación, veamos las propiedades del modelo. Estas son propiedades que se pueden demostrar súper fácil porque el modelo es muy sencillo. Entonces, el grado. El grado de cada vértice tiene distribución binomial. Y es muy fácil verlo, ¿no? ¿Quién recuerda cómo se define o cómo se caracteriza una distribución binomial? ¿Qué es una distribución binomial? Suma de Bernoullis, ¿no? Suma de Bernoullis independientes. Suma de Bernoullis independientes, perfecto. Entonces, como en el caso binario, pues ¿qué tenemos? Distribuciones Bernoullis. ¿Y qué es el grado? Pues el número de Bernoullis independientes, pues la distribución va a ser binomial. ¿Con qué parámetros? N-1 y teta. ¿Por qué N-1 y no N? Porque no hay reflexividades, ¿no? No hay bucles. Muy bien. Otra propiedad que es resultado, que es consecuencia de la relación que existe entre la distribución binomial y la Poisson. ¿La recuerdan? Que la asintótica, muy bien. Si yo puedo escribir teta, que es la probabilidad de interacción, como una fracción k sobre n, cuando el n es grande, a medida que crece el número de nodos, entonces la distribución del grado converge a una distribución Poisson, con media, con valor esperado k. Pero ese es simplemente porque la binomial converge a una distribución Poisson, cuando n es grande. Listo. O sea que ya tenemos totalmente caracterizada la distribución del grado. ¿Recuerda la distribución del grado que la vimos hace un montón de tiempo? Bueno, muy bien. Este modelo lo veremos ahorita que hagamos unas simulaciones. Típicamente produce grafos con distancias promedio muy bajitas y transitividades muy bajitas. Y la razón es porque las conexiones surgen de manera aleatoria. Cuando nosotros propongamos los modelos de bloques estocásticos, modelos aleatorios exponenciales, los demás modelos, la idea es que esas características las estemos capturando bien. Este modelo nunca las va a capturar bien porque casi siempre produce transitividades muy bajitas. Yo no puedo decir que produce densidades muy bajitas, ¿no? Porque la densidad depende de quién. En este modelo, ¿de quién depende directamente la densidad de la red? Pues de teta. Entonces, si teta es grande, no sé, 0,8, pues la densidad es enorme. Si teta es chiquito, pues la densidad es bajita. Es todo. Y otra cosa muy importante, que esto, si usted sabe, bueno, la sumatoria de los JJ básicamente es el número de diadas, ¿no? Básicamente es el número de enlaces. Si usted saca la probabilidad condicional, de la red condicionado en un número de enlaces específico, esa distribución es uniforme discreta. ¿Qué quiere decir eso? Que imagínese que usted puede meter en una urna,
todas las redes que tienen un número de conexiones específicas, no sé, 30 conexiones. Entonces, genere una red aleatoria, genere una red con los enlaces aleatorios que tenga 30 conexiones y lo mete en la urna. Genere otra red que tenga conexiones aleatorios y que tenga 30 conexiones, lo mete en la urna. Meta en la urna todas las posibles redes, todas las posibles combinaciones de redes que tengan 30 enlaces, por decir cualquier cosa. Ahí lo tengo con S enlaces. Pues bajo el modelo de Erdos-Renyi, bajo el modelo de grafos aleatorios, esa probabilidad simplemente es una probabilidad en la que usted mete la mano en la urna, y saca una. Esa probabilidad es uniforme, es decir, no depende de ningún otro factor más allá que del número de conexiones. Por eso es que usted ve ahí que la probabilidad de que surja una red que tenga un número específico de conexiones depende únicamente del número de conexiones con el que usted está trabajando y de Q. Bueno, aquí yo ya lo llamé Q, en el tablerito lo llamé M, ¿no? Y del número de diadas. Es decir, la probabilidad de que surja una red es básicamente seleccionar aleatoriamente de todas las posibles redes que tenga un número de conexiones particular. Punto. Por eso el modelo es tan simple, por eso el modelo es tan limitado a la hora de poder generar redes con mayor estructura, porque es simplemente meter la mano en una urna y sacar una red particular, dependiendo del número de conexiones que usted tenga. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en este momento es entender el modelo empíricamente. Antes de ponernos a hacer las matemáticas y la estimación y que sí, la distribución posterior y el estimador de máxima verosimilitud y toda la cosa, antes de ponernos a hacer todo eso, entendamos cómo funciona el modelo. Entonces aquí, utilizando iGraph, voy a generar una red que tenga 100 nodos y que tenga una probabilidad de conexión 2 sobre 100, o sea, del 2%. Voy a generar una red así de manera aleatoria con este modelo Bernoulli que estamos trabajando, donde la probabilidad es 2 sobre 100, 0.02. ¿Por qué quiero hacer esto? Pues número uno, para que usted vea cómo se genera. Si usted fuera Dios y usted supiera quién es Teta, lo que vamos a hacer es cómo sacar una red de esa urna. Ahora, la forma de hacerlo es con esta función sample. Sample es de muestrear, ¿no? De simular. Entonces vamos a simular una red que no tenga loops, que no tenga conexiones consigo mismo, pues porque no vamos a trabajar con vamos a trabajar con una red simple, que no sea dirigida, pues porque le puse false. Si usted la quiere dirigida, pues póngale true, ya. Donde usted sabe el número de individuos y donde usted sabe la probabilidad de interacción. Y la vamos a graficar. Ya con lo que vi del taller 2, ya ustedes son unos berracos, están mejor que yo graficando redes. Y aquí está la red. Entonces, esta es una red de todas las posibles redes que usted podría obtener donde la probabilidad de interacción es del 2%. ¿Se da cuenta qué ocurre? Veámoslo aquí un poquito más chiquita. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Todos los enlaces que usted ve ahí son enlaces que surgieron de manera independiente. Es decir, cogí yo la pareja y de manera independiente dijo, ¿hay un enlace o no hay un enlace con probabilidad 0.02? Cojo otra pareja, sin importar lo que ocurrió con los demás enlaces, miro si hay una conexión o no hay una conexión con probabilidad 0.2. ¿Cuál es la consecuencia de hacer eso? La consecuencia de hacer eso es que cuando la probabilidad es muy bajita, ¿qué ocurre, por ejemplo?
hay varios nodos aislados. Y mire que hay como la estructura de la red sigue un patrón aleatorio. Es un patrón aleatorio donde la transitividad va a ser baja y es un patrón donde las distancias, en particular el diámetro de la red, ¿qué era el diámetro de la red? La distancia geodésica más grande también es cortica. Y esta es una de tantas posibles redes. ¿Listo? Ahora, yo lo hice aquí con iGraph, ¿no? Si usted quiere generar variables aleatorias, Bernoulli en R es muy fácil de hacer, y en Python, y en cualquier software es muy fácil de hacer, pues lo puede utilizar también con las funciones preestablecidas del software, ¿no? Pero pues aquí yo lo hago con iGraph porque pues está bonito. Muy bien. Sigamos entendiendo la red que acabamos de generar. ¿Está conectada? Es decir, ¿todo nodo es accesible de cualquier otro nodo? Pues claramente no. Pues hay puntos aislados, entonces ya solo con eso ya. Muy bien. Veamos las frecuencias. Este grafo tiene varios componentes de diferentes tamaños. Por ejemplo, este 1.15, ¿qué quiere decir? 15 puntos aislados. Este 2.2 quiere decir que hay dos componentes de tamaño 2, dos componentes de tamaño 3, una componente de tamaño 4 y la componente gigante, que es la componente más grande donde todos los nodos son accesibles, es de tamaño 71. O sea, está fraccionada. Veamos la distribución del grado. YouTube, estoy teniendo fallas técnicas. No sé qué pasa. Ya. Veamos la distribución del grado. ¿Qué es la distribución del grado? Pues cogí todos los nodos que tenían grado 0, todos los nodos que tenían grado 1, todos los nodos que tenían grado 2, bla, 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 bla. El máximo nodo es 6 y calculé la proporción de individuos que tenían ese grado. Entonces, mire, pues bueno, ya habíamos visto que eran 15 nodos aislados, pero como son 100 nodos, es el 15%. El 30% tiene grado 1, el 25% tiene grado 2, el 17% tiene grado 3, bla, 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 bla. Ah, pero entonces mire ahora, ¿qué habíamos dicho? La distribución del grado en el modelo de grafos aleatorios sigue una distribución aproximada a Poisson, cuando n es grande. Pues n en este caso lo podría considerar como grande. Entonces mire, cogí una distribución Poisson, ese d Poise, ese d que significa en R, es la distribución, es la función de masa, ¿no? Es la función de masa. De hecho, es el density, pero pues como es discreta, es de masa, ¿no? Y entonces lo hice de 0 a 6 y con lambda igual a k, ¿no? Recuerde la propiedad asintótica que acabamos de ver ahorita. Y entonces, mire, se da cuenta que pues no me da exactamente lo mismo, porque obviamente es una propiedad asintótica. Pero mire que 0.15 es la empírica, mientras que la teórica es 0.13.5. Con 1, 0.30 y el otro 0.27. Con 2, 0.25, 0.27. Con 3, 0.17, 0.18. Con 4, 0.07, 0.09. ¿Se da cuenta que es más bien parecido? Entre más grande sea n, pues mejor. Listo, muy bien. ¿Cuál es el grado promedio? El empírico, lo que vimos en la red, es 1.9. Es decir, ¿qué pasa si yo cojo los 100 grados de todos los individuos y los promedios? Sumo y divido entre n. Me da 1.9. Ese es el grado promedio. Pero como nosotros sabemos que la distribución del grado es binomial, ¿cuál es el valor esperado de una binomial? ¿Quién recuerda? Valor esperado de una binomial, n por p. Bueno, si yo cojo n-1, recuerde que la distribución del grado es binomial n-1 teta, y lo multiplico por 2%, me da, ahí está, 1.98.
sea, lo empírico coincide claramente con las propiedades teóricas que habíamos visto antes. Veamos la distancia geodésica promedio. Me da de 5.27. Es una distancia muy bajita para una red que tiene 100 nodos. Mire la transitividad, 0.01. Es una distancia muy bajita para una red que tiene 100 nodos. O sea, la cantidad de triángulos que se completan, esa proporción es muy bajita. O sea, la conectividad es pichísima. Muy bien. Ahora, hagamos el mismo ejercicio, pero repitámoslo muchas veces para ver la tendencia general de lo que ocurre con el modelo de grafos aleatorios. Esto que estoy haciendo aquí es un ejemplo muy simple de lo que usted debería hacer cada vez que está explorando un modelo nuevo. Cuando usted propone un modelo nuevo, en el área que sea, en redes, en series de tiempo, en estadística espacial, en lo que sea, cada vez que usted propone un modelo nuevo, la idea es que usted empiece a generar conjuntos de datos dándole valores específicos a los parámetros para que usted vea cómo funciona el modelo, para que usted vea qué tipo de datos le proporciona a usted el modelo. Hacer una simulación es el paso 1 para entender cuál es el modelo, incluso antes de hacer estimación. Sí, porque la idea es que, yo propongo este mecanismo aleatorio. Entonces, pues, con el computador, usted juega a ser Dios y dice, bueno, los parámetros valen esto. A ver, ¿qué datos me quedaron? Y miro las características de los datos, ¿no? La distribución espacial, la correlación, las asociaciones, en fin. Pues para ver qué tipo de datos usted está obteniendo con ese modelo que está proponiendo. Entonces lo mismo vamos a hacer. Mismo caso, 100 nodos y probabilidad de interacción 2%. Entonces voy a generar 1000 bases de datos, 1000 redes con esas características. Y para esas 1000 redes voy a calcular varios estadísticos. Por ejemplo, voy a calcular la distribución del grado. Voy a calcular la distancia geodésica promedio y voy a calcular la transitividad. Y guardo los resultados para cada estadístico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en DG, que lo inicializo como un objeto nulo, ahí voy a almacenar las distribuciones del grado. Al final del día, después de 1000 simulaciones, ¿qué dimensión va a tener DG? Pues 1000 por n, ¿no? 1000 por n. Porque claro, tengo 1000 simulaciones y para cada individuo yo guardo su grado. Perfecto. Y para cada individuo yo guardo su grado. Aquí no estoy guardando, aquí en el código, no estoy guardando todos los grados directamente, ya estoy agrupándolos. O sea, la tabla me va a quedar de 1000 por 10, porque estoy haciendo 10 niveles, de 0 a 9. O sea, no estoy guardando todos los grados, uno por uno, sino estoy guardando ya las frecuencias relativas de los grados. Me queda de 1000 por 10. El siguiente objeto, aquí donde guardo las distancias promedio, me va a quedar de 1000 por 1, porque es una estadística, ¿no? Es un escalar. Para la transitividad, me queda de 1000 por 1 también, porque es un escalar. Entonces veamos qué ocurre cuando yo simulo 1000 redes y calculo las distribuciones del grado, calculo las densidades y calculo las transitividades. Mire lo que ocurre. Aquí está la distribución del grado. El puntico azul es lo que le dice la distribución Poisson, que lo habíamos calculado en la parte de arriba. Y esos intervalos que usted ve ahí, pues básicamente son, venga a ver, vemos aquí si es desde el máximo hasta el mínimo. Es correcto. Coge usted todos los, por ejemplo, para grado 0, y usted grafica ahí todas las
posibilidades, todas las proporciones de los que dijeron grado 0. Luego, 1, todas las proporciones de los que dijeron 1. 2, todas las proporciones de los que me dieron 2. Número 1, se da cuenta que el promedio me queda básicamente en la distribución Poisson. Perfecto. Y número 2, es la red tiende a generar esa distribución del grado con la cola positiva que habíamos visto antes, que en algún momento le dijimos que podría ser una distribución de potencias, que no necesariamente es de potencias, pero puede ser cualquier otra distribución, pero tiene la cola así que se extiende a lo largo de los valores. Muy bien. Mire las transitividades, esto es aún más dramático. Ahí usted tiene el histograma, o sea, la distribución empírica de lo que le da la distancia promedio y la transitividad para las 1000 redes. Para las 1000 redes que usted generó. En rojo, usted ve los percentiles, ¿no? El percentil 2.5 y el percentil 97.5. Percentil 2.5, percentil 97.5. Y en azul, me quedaron las etiquetas al revés. Y en azul tiene la mediana. ¿Se da cuenta que me quedaron las etiquetas al revés? Listo. ¿De qué se da cuenta usted? Mire que ese histograma, por ejemplo, en la distancia geodésica promedio, los valorcitos empiezan en 4 y van más o menos hasta 9. O sea, son distancias geodésicas promedio muy chiquiticas. Con 1000 redes, hay algunas que me dan distancia geodésica 4, 5, la moda está entre 5 y 6. Algunas, en casos excepcionales, me dan 8, 9, pero se dan cuenta que están en las colas. Lo mismo con la transitividad. La transitividad siempre, mire, hay incluso casos donde la transitividad es casi que 0. Y en algunos casos excepcionales, la transitividad me da del 7, 8%, 9%. O sea, son valores muy pequeñitos. ¿Cuál era el propósito de esta simulación? El propósito de esta simulación era explorar las características de las redes que surgen a partir del modelo que estamos proponiendo. Y yo aquí pongo la distancia y la transitividad, ¿no? Pero usted puede hacer este mismo ejercicio con todas las estadísticas que usted quiera. La desviación estándar del grado, la media del grado, la densidad es básicamente teta, la sortatividad, todas las características que usted quiera. A eso me refiero con explorar el tipo de datos que genera un modelo propuesto. Y ojo, y esta simulación la hice con teta igual a 2%, ¿no? ¿Qué valdría la pena hacer? Repita el mismo ejercicio de simulación con diferentes estadísticas y con otros valores de teta. Digamos con unos valores de teta chiquitos, unos valores de teta intermedios y unos valores de teta más grandes, para ver cómo se comportan las estadísticas de las redes que usted está generando bajo este modelo. Eso es lo mínimo. En cualquier modelo que usted vaya a proponer, ese es lo mínimo que uno hace. ¿Qué tipo de datos genera uno? Lo hago aquí con el modelo de grafos aleatorios simple, pues ya usted lo va a poder después hacer con los otros modelos. Muy bien. Ahora sí, hagamos el proceso de estimación. Aquí ya recordemos la inferencia estadística que usted debió haber aprendido en algún momento de su vida. Entonces, el proceso de estimación lo vamos a llevar a cabo de dos maneras, la frecuentista y la bayesiana, para que usted recuerde. Esto es simplemente un recorderis de cómo hacer los procesos de estimación. Empecemos con el estimador de máxima verosimilitud. Maximum Likelihood Estimator, ¿no? Estimador de máxima verosimilitud. El estimador de máxima verosimilitud de teta, recuerde que el gorrito es el estimador o la estimación, si usted ya hizo el cálculo, lo vamos a anotar así, es igual al argmax
sobre todos los posibles valores que pueda asumir el parámetro, que en este caso es el intervalo abierto 0,1, de la verosimilitud, ¿no? Esa es la definición del estimador. Dígame el valor en el espacio de parámetros donde se hace máxima la verosimilitud. Muy bien. El truquito es que, bueno, los que son estadísticos deben saber este truquito de memoria, es que maximizar la verosimilitud es equivalente a maximizar ¿qué? Claro, es mucho más fácil maximizar la log verosimilitud, ¿no? ¿Por qué maximizar la verosimilitud es equivalente a maximizar la log verosimilitud? Es monótona creciente, perfecto. Esta función log de teta la vamos a denotar así, L minúscula de teta, es el logaritmo natural de la función de verosimilitud. Juan Camilo, ¿puedo trabajar con el logaritmo en base 2? Hágale. Es decir, es mucho más difícil, pero es el logaritmo que usted quiera. No pasa nada. Muy bien. En este caso, ¿qué me va a dar la función de log verosimilitud? A ver, calculémosle el log a esto, muy fácil. Sería la sumatoria, voy a escribirlo así, sería la sumatoria, entonces aquí, donde S es igual a la sumatoria, a la doble sumatoria de los JJs, de log teta, ¿cierto? Más M menos S por el logaritmo de 1 menos teta, ¿no? Bueno, ojo, ¿para teta dónde? Para teta entre 0 y 1, ¿no? Para C teta entre 0 y 1, donde S es igual a la sumatoria. Muy bien, para llevar a cabo este proceso de maximización, esto es uno de los pocos casos donde no necesito utilizar ningún algoritmo de optimización basado en gradientes ni nada de esas cosas para poder alcanzar el máximo. Lo podemos hacer de manera analítica simple porque pues es de una sola dimensión. Recuerde que esto es función de teta, o sea que esto es función de un solo escalar. Entonces es una función que es derivable como función de teta. Las derivadas existen, es una función cóncava. O sea, es un ejercicio de cálculo 1, ¿no? Entonces, hagámoslo súper rápido, recordar es vivir. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago el proceso de maximización? Derivamos, entonces hagamos la derivada de la función de log verosimilitud respecto a teta, evaluada en teta. A ver, ¿quién me dice la derivada súper rápido? Gracias. Ajá. Más o menos, no sé, más o menos. O sea, menos con la derivada interna, ¿no? Menos m menos s sobre 1 menos teta, ¿no? Y bueno, y si quiero hallar el máximo, ¿qué es lo que hago ahora? Igualamos a 0 para encontrar el punto crítico, ¿no? Para encontrar el punto crítico, bueno, si es punto de silla, lo que sea, pero pues bueno, vamos a ver. Igualamos a 0 y entonces, despejo, ¿no? Entonces me quedó que S sobre teta es igual a... ¿Es igual a qué? M menos S sobre 1 menos teta, ¿no? Entonces, ¿quién me ayuda aquí? A ver. S por, distribuyamos de una vez, S por S teta es igual a teta M, M teta, menos S teta. ¿Sí ve qué pasa, no? Se cancelan estos dos. Y entonces me quedó que teta es igual a S sobre M. S sobre M, que es la sumatoria de todos los enlaces que usted observó en la red sobre la cantidad posible de enlaces, es lo que nosotros definimos antes como la densidad de la red, ¿no? La cantidad de enlaces realizados sobre la cantidad de posibles enlaces es la densidad de la red. Pero ojo, este es el punto crítico, ¿no? Muy bien.
Y entonces, si quiero demostrar que es un máximo, ¿qué hago? El criterio de la segunda derivada. Ojo, pues, en este caso, pues la cosa es tan fácil que pues es con una sola derivada parcial y ya, ¿no? Pero cuando son múltiples parámetros, lo que me toca hacer es la matriz hessiana, ¿no? Y recuerda el criterio de la segunda derivada con la matriz hessiana, ¿quién lo recuerda? En el caso unidimensional, si yo hago la segunda derivada para que sea un máximo, la segunda derivada, ¿cómo me tiene que dar? Negativa. Y en el caso multidimensional con la matriz hessiana, a ver, hagámoslo para dummies. La primera entrada, ¿cómo me tiene que dar? Negativa, ¿no? Y luego el siguiente menor, el determinante del siguiente menor de la matriz, me tiene que dar positiva y alternando, ¿no? Muy bien. Hagamos la segunda derivada absolutamente rápido. La segunda derivada respecto a teta, evaluada en teta. ¿Quién me ayuda ahí? Venga, no, hagámosla en otro color. Veamos la pedagogía en esta universidad. Segunda derivada respecto a teta, evaluada en teta, sería... A ver, esta es la primera derivada, ¿no? Segunda derivada. Gracias, menos s sobre teta cuadrado. Ajá. Bueno, ahorita decimos el signo, no, la verdad no sé si es menos o más. M menos s sobre 1 menos teta al cuadrado. Y aquí, a ver, sería, bueno, originalmente sería menos, pues porque tiene el menos. Eh, por la interna sería más, pero con la derivada sería menos, ¿no? Es menos. ¿O es más? ¿Es más o es menos? Es menos. A ver, tenemos el signo, ¿no? El signo es menos, es la constante. Con la derivada, que es la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado, le da más. Pero con la interna, le da menos, ¿no? Bueno, listo. Ahí ya uno ve, ahí ya uno ve que esto, ahí ya uno ve que esto es menor que cero para todo teta en el 0,1, ¿no? Pero técnicamente lo que a mí me importa es que la segunda derivada, aquí me falta un 2, la segunda derivada, eh, pongámoslo así bonito, evaluada en el punto crítico, evaluada en el punto crítico, que en este caso el punto crítico me dio S sobre M, me dé menor que cero, ¿no? A ver, reemplacemos eso súper rápido. Esto es igual eh, a ver, hagamos algo para no estar escribiendo S sobre M todo el tiempo. Pongámoslo así. S sobre M, nombre original, pongámosle Y barra. Pongámosle Y barra como para que quede, pongámosle, sí, porque es un promedio, ¿no? Es el promedio de los observados sobre el total de posibles, pongámosle Y barra. Entonces, a ver, evaluado en Y barra, me quedaría ¿qué? Menos S sobre Y barra cuadrado, menos M menos S sobre 1 menos Y barra cuadrado, ¿no? ¿Estoy bien? Muy bien. Truquito. Si, si Y barra es S sobre M, ¿a qué es igual S? M Y barra, ¿no? Entonces me quedó que menos M Y barra sobre Y barra cuadrado menos gracias. Si yo reemplazo la S por M Y barra, puedo factorizar la M, ¿no? Entonces me quedó M por 1 menos Y barra, ¿cierto? Y abajo me quedó
1 menos y barra todo al cuadrado. ¿Y ven por qué hicimos eso? Porque entonces aquí este y barra se cancela con este se cancela con este, y al final del día todo me quedó menos y barra por 1 menos y barra. ¿Y arriba qué me queda? Estoy haciendo la suma de las dos fracciones, ¿no? Empezando, vieron que se cancelan las dos cosas, ahí estamos bien. Sí, porque S es lo mismo que M y barra, listo. Y ahora hago la suma de las dos fracciones, y entonces ¿qué me quedó? A ver, escribámoslo todo completico. M por 1 menos y barra, distribuye por favor, o sea, sería M menos M y barra, ¿cierto? Y en el otro lado sería más M y barra. Entonces se cancela este con este y me quedó que todo es menos M sobre y barra por 1 menos y barra, que claramente es menor que 0, por lo tanto, eh, el punto crítico es un máximo, ¿no? Listo. Ahora, sí, esto es muy bonito, toda la cosa de la demostración y demás, pero lo más importante de todo esto es lo siguiente. Lo más importante de todo esto, y aquí es donde yo le voy a decir la bomba atómica de la estadística frecuentista, es que el estimador de máxima verosimilitud, de teta nos dio y barra, que bueno, es la densidad de y, es la densidad de la red. Y aquí le voy a recordar otro, otro concepto muy importante de la estadística frecuentista, que es la información observada de Fisher. ¿Recuerda? La información, este I gorrito, es lo que se llama en estadística frecuentista la información observada de Fisher. ¿Quién recuerda cómo se define la información observada de Fisher? Observada, no la esperada. La información observada, no la información esperada de Fisher. Menos, no, están pensando la esperada. Es menos la segunda derivada de la log verosimilitud evaluada en el estimador de máxima verosimilitud. ¿Sí? Que en este caso, ¿cuánto nos dio? Eso ya lo hicimos, la cuenta ya la hicimos. ¿Cuánto nos dio la información observada de Fisher? Venga, se los devuelvo. Mire la segunda derivada, ¿cuánto nos dio? La segunda derivada evaluada en el estimador de máxima verosimilitud nos dio menos M sobre y barra por 1 menos y barra. O sea que la información observada de Fisher es eso mismo, pero con el menos, ¿no? O sea que, ¿qué nos dio? Nos dio M veces y barra por 1 menos y barra. Y usted dirá, si no se acuerda o no lo sabe, y usted dirá, pero ¿para qué me sirve la información observada de Fisher? La información observada de Fisher es muy importante porque hay un teorema muy famoso que hizo famoso a Fisher, que dice el estimador de máxima verosimilitud converge en distribución a una distribución normal donde teta, o sea, el conjunto de parámetros desconocidos es la media, y varianza, información observada de Fisher a la menos 1. ¿Listo? En este caso es una normal, una gaussiana univariada, pues porque es un solo parámetro. Pero si usted tuviera m parámetros, pues serían m dimensiones. Y ahora, es muy natural, ¿no? Porque la segunda derivada básicamente le cuantifica qué tan apuntada es la logverosimilitud. Entonces, entre más apuntada sea la logverosimilitud, usted va a tener menos incertidumbre acerca del proceso de estimación. Entonces, mayor incertidumbre es menor varianza, ¿no? Mayor incertidumbre es menor varianza. Menor incertidumbre es menor varianza.
Entonces, esto es muy bonito, porque de aquí, entonces, ya usted puede darme cuál es el intervalo de confianza para teta. Hagámoslo al 95%. ¿Quién lo recuerda? Hagámoslo súper rápido. Hagámoslo súper rápido. Hagámoslo súper rápido. Aquí usted tiene una normal estándar. Aquí usted tiene una normal estándar, punto más alto, 0. Yo quiero un intervalo al 95% de confianza, quiere decir que aquí en la mitad tengo el 95% de las posibles observaciones. O sea que aquí, ¿qué valores son estos dos percentiles? Eso se lo sabe usted de memoria, ¿no? Menos 1.96 y 1.96. Entonces, ¿qué dijo Niemann en su momento cuando desarrolló los intervalos de confianza? Que usted sabe que la probabilidad de menos 1.96 menor que z, que es una normal estándar, menor que, aquí esto es una normal estándar, ¿no? Z es una normal 0,1. Menor que 1.96 es igual a 95%. Es decir, de todos los infinitos, de todas las infinitas tierras paralelas, los procesos de estimación me van a dejar el 95% concentrado alrededor de 0 después de estandarizar. ¿Después de estandarizar qué? Entonces, reemplacemos. Z es una variable aleatoria normal estándar. O sea que si el estimador de máxima verosimilitud es normal, para que sea estándar, ¿qué tengo que hacerle? Restarle teta y dividirlo entre la información de Fisher. Bueno, entre la información de Fisher, no. Entre la información de Fisher a la menos un medio, ¿no? Porque la desviación estándar, pilas. Estamos estandarizando, no variarizando. Entonces menor que 1.96. Igual a 95%. Y si yo quiero que me quede teta en la mitad, si yo quiero que me quede teta en la mitad, ¿cómo hago? Para que me quede teta en la mitad, ¿qué debería quedarme aquí? Entonces usted pasa la información de Fisher a multiplicar, pasa a restar, pasa a sumar, toda la cosa. Entonces, ¿qué me quedó? Teta, teta estimado, máxima verosimilitud, ajá, menos 1.96 por la información de Fisher observada a la menos un medio. Y aquí, teta de máxima verosimilitud más 1.96 por la información de Fisher a la menos un medio. Después de despejar, ¿no? Sí, paso a multiplicar, luego paso a sumar el estimador de máxima verosimilitud, multiplico por menos 1, se cambian las desigualdades y ahí le quedó el asunto. Lo que quiere decir que el intervalo de confianza para teta al 95% es la estimación puntual más o menos 1.96 por la información de Fisher a la menos un medio, ¿no? Toda esta cantidad, todo esto es un repaso de la niñez. Toda esta cantidad, ¿cómo se llama? El margen de error, ¿no? Este es el margen de error. El error estándar es la información de Fisher a la menos un medio. Este es el margen de error. Listo. O sea que ya con esto puedo hacer el intervalo de confianza, ¿no? Para la probabilidad de interacción. Y en este caso, en este caso, ¿cómo me quedó entonces? Me quedó Y barra, bueno, la densidad, recuerde que Y barra es la densidad de la red, más o menos 1.96, perfecto, ¿raíz de qué? Casi, mira que es a la menos un medio, ¿no? Y barra, 1 menos Y barra, sobre N. Todo ese es el margen de error. Entonces yo ya puedo decir, la probabilidad de interacción en la red es tanto, con un margen de error del no sé cuánto.
ya lo puedo cuantificar. Listo. Bueno, esto que acabamos de hacer aquí en 10 minutos de manera súper apresurada y demás, es lo que hace uno en un curso de estadística diferencial en un mes, ¿no? Es decir, pues porque toca hacer todas las demostraciones y toda la cosa. Y esto es como el fuerte, pues. Yo creo que si usted recordaba esto ya... Ahora, ¿qué pasa? Y aquí, pilas aquí. ¿Qué pasa si teta ya no es una escalar, sino es un vector? La normal ya le queda una normal multivariada y la información de Fisher ya no le queda un escalar, le queda una matriz. Pero puede volver a hacer exactamente el mismo procedimiento a través, para los parámetros, si usted quiere los márgenes de error, puede trabajar con la diagonal principal de la matriz. Pero bueno, digamos que ese es otro asunto. Muy bien, esa es la inferencia frecuentista. Entonces, ojo, cuando usted calcula el intervalo de confianza, ¿qué quiere decir? Y esta es la parte de la interpretación que necesito que recuerde. Supongamos que aquí está teta, que es un valor desconocido. 0.85, lo que sea, 0.15, yo no sé cuánto es el valor de teta. Este intervalo de confianza lo que quiere decir es que si yo hiciera el proceso de observación en diferentes mundos paralelos, entonces la red no me va a dar siempre la misma. Es decir, si yo hago el proceso de observación, el proceso de experimentación en este mundo, me da una red. En este otro mundo me da otra red. En este otro mundo me da otra red. En este mundo me da otra red. Y la densidad, por lo tanto, va variando. O sea, el Y-barra cambia de mundo a mundo. Lo que quiere decir que si en el mundo 1 yo hago este intervalo, el intervalo me va a dar así. En otro mundo, el intervalo me puede dar así. Donde este es el Y-barra y este es el Y-barra, ¿no? Sí, porque recuerde que el intervalo me va a quedar, aquí va a estar Y-barra y aquí va a estar Y-barra menos 1.96 por la raíz de todo eso. Y aquí va a quedar Y-barra más 1.96 por la raíz de toda esa cosa. En otro mundo me puede quedar así. En otro mundo me puede quedar así. Y espero que se dé cuenta qué estoy haciendo. En otro mundo me puede quedar así. Entonces, ¿qué quiere decir el intervalo de confianza del 95%? Que de todos los mundos posibles, el 95% de los intervalos va a contener el valor real. Pero el que le tocó a usted, que puede ser este, usted ni idea, jamás va a saber si le pegó o no le pegó, pues porque teta es desconocido, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta un intervalo de confianza? La interpretación técnica real en el mundo de la estadística es de todas las posibilidades de lo que me podría dar el intervalo de confianza dependiendo de la muestra que fue seleccionada, dependiendo de la red que fue observada, el 95% de esos intervalos va a contener el valor real de teta. Ahí está la confianza, en la repetición. Pero el intervalo que usted observó, supongamos que el intervalo que usted observó le dio de 0.15 a 0.18. Ni idea si contiene el valor real o no, porque yo desconozco quién es teta. El ejemplo típico es, Falcao tiene una efectividad al cobrar penaltis del 98%, pero el penalti que va a cobrar ahorita usted jamás va a saber si metió el gol o no lo metió. Es eso. Para las personas laicas, que no son estadísticas, que no saben de esto, uno dice, con una confiabilidad del 95%, el valor de la probabilidad de interacción va a estar entre 0.15 y 0.18. Pero la palabra confiabilidad tiene todo ese mundo de repeticiones posibles, ¿no? Solamente que si yo me pongo a decirle eso a una persona, pues lo vuelvo loco en un segundo. ¿Sí? Es muy complicado. Muy bien. Lo voy a dejar ir en este momento. Bueno, entonces ahí está ya la estimación puntual.
lo voy a dejar ir en este momento. La próxima clase hacemos la estimación bayesiana y evaluamos la bondad de ajuste y la predicción. ¿Listo? Muy bien.